nadie más enfermo, ojalá mejoren pronto. Kevin. Nosotros, como todos sabemos, ya terminamos todo el capítulo anterior, y el capítulo que nos convoca hoy día es nomenclatura de compuestos inorgánicos, ¿ya? Entonces, en nomenclatura de compuestos inorgánicos, lo que vamos a tratar de ver en general son compuestos simples, la verdad. Son formados por dos elementos, o a lo más tres elementos, son compuestos relativamente simples. Y vamos a ver como, entre comillas, la forma básica de cómo escribir sus fórmulas y sus nombres. Ya vamos a tratar de ver las diferentes metodologías de nomenclatura que hay y vamos a ir acompañando algunos de ejemplos, cosa que vaya quedando un poco más claro. ¿Ya? A lo largo de la presentación, y por algo pusimos la tabla periódica, ¿cierto?, de comienzo, vamos a ir clasificando los diferentes compuestos según los elementos que la conformen, ¿ya? Vale decir, algunas veces vamos a hablar de elementos metálicos, no metálicos, los halógenos, ¿cierto? Entonces es importante que recordemos de manera rápida cómo estaban distribuidos los elementos en la tabla periódica y sus características, ¿ya? Y que por eso puse acá, hay que recordar, el grupo 1, ¿cierto? Eran los metales alcalinos, ¿cierto? Partiendo de litio, sodio hacia abajo. Acá estaban los metales alcalinotérreos, pero de igual forma son metales. Acá están los metales de transición, ¿cierto? Y acá también en moradito están los compuestos que se llaman, también son clasificados como metales, ¿ya? Y aquí del boro, carbono, silicio, germanio, todo este conjunto, hasta oxígeno, se encuentran los elementos no metales, ¿ya? Los más conocidos, lógicamente, son carbono, nitrógeno, fósforo, ¿ya? Antes, aquí están entonces, por el último grupo, el penúltimo, la verdad, los halógenos, ya los más conocidos, flúor, cloro, bromo, que vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, los gases nobles, ¿ya? Y que cuando nosotros hagamos referencia a un enlace con un metal, nosotros en verdad hablamos con casi gran parte de la tabla periódica, ¿cierto? La mayor parte de ellos se caracterizan por propiedades metálicas en su estado elemental. Acá estarían los no metal, gases nobles, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Es aprender principalmente a nombrar y a formular compuestos químicos de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿ya? Ahí vamos a ver qué es lo que significa también la IUPAC. Y en general, ¿cuál es el objetivo de esta nomenclatura? Que nos permite una comunicación con un lenguaje científico, ¿cierto? Que es el contexto de la disciplina. ¿Ya? Entonces, no solamente ustedes se tienen que guiar a través de la fórmula, sino que si uno les dice el nombre correcto de un compuesto, ustedes tienen que saber traducirlo a su fórmula, a su composición, ¿ya? Y lógicamente formular compuestos químicos considerando estructura atómica, propiedades, algunas propiedades de la materia y finalmente la nomenclatura y, como hablábamos recién, la posición de los elementos en la tabla periódica, ¿ya? Vamos a ver que los compuestos y la naturaleza que tienen estos compuestos, las propiedades, dependen lógicamente de los elementos que la constituyen, y por eso hay que tener certeza también de la posición de los elementos en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, en forma general, la formulación y la nomenclatura en química inorgánica en general lo vamos a ver. La química orgánica tiene otra serie de consideraciones que la van a aprender más adelante. Entonces, la fórmula química en sí expresa la composición de las moléculas y de los compuestos en general mediante símbolos químicos y también, lógicamente, mediante subíndices, ¿ya? Aquí está la fórmula clásica del agua, donde nosotros representamos mediante símbolos. Acá está el hidrógeno, ¿cierto? Todos lo conocemos, el oxígeno, y este subíndice que va acompañando a alguno de los elementos
nos indica el número de átomos que forman la molécula. ¿Ya? En este caso se escribe H2O, y nosotros vemos de que en la molécula hay un átomo de oxígeno central y está enlazado a los dos átomos de hidrógeno que se describen acá. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo un poco más complicado, el ácido cierto sulfúrico, tenemos el átomo de azufre ahora central, tenemos H2SO4, ya tenemos un átomo de oxígeno, o sea, un átomo de azufre, perdón, 4 de oxígeno que están representados en este caso como las esferas grises, 1, 2, 3, 4, y tenemos solamente dos átomos de hidrógeno, que son los más pequeñitos, representados en esferas azules. ¿Ya? Entonces la formulación química nos va indicando cuántos átomos de cada elemento constituyen nuestra molécula. ¿Ya? Y la nomenclatura en general es considerado como un método sistemático para poder nombrar los compuestos químicos. Ya igual como nosotros tenemos nombre y siempre nos llamamos el uno al otro por el nombre y el apellido, en química existe también la nomenclatura y nos rige un orden en el cual nosotros tenemos que nombrar los diferentes compuestos químicos, ¿ya? Algunas bases de datos en general, yo creo que son muchos más, porque el crecimiento de nuevos compuestos hoy en día es muy amplio, pero dicen que hay el orden de 13 o 15 millones de compuestos químicos catalogados, ¿ya? Entonces, en general, también lo que se ocupa mucho en nomenclatura, y algunos métodos se basan en esto, es el estado de oxidación de los elementos, ¿ya? Y en general está clasificado, una definición básica, ¿cierto? Es la capacidad de combinación de un signo positivo con uno negativo, ¿ya? Y eso nos va a dar la composición del elemento. Ahora vamos a ver cómo se combinan estos signos. Y hay que recordar, ¿cierto? El grupo 1, los metales alcalinos, tienden a tener un estado de oxidación más 1, ¿cierto? Porque nosotros vimos de que en la formación de compuestos, ellos tienden a ceder el electrón que tienen en su configuración S1, ya que hay que recordar que es 1S1, 2S1, 3S1. Todos estos elementos tienen una configuración externa, una configuración electrónica externa S1. Ese electrón lo ceden al formar los enlaces, como nosotros vimos, y tienen un estado de oxidación generalmente más 1. Asimismo, los del grupo 2A, que tenían una configuración electrónica 4S2, ¿ya? Ellos tendían a ceder esos dos electrones para quedar configuración electrónica de gas noble, y su estado de oxidación más común entonces es el más 2. Ahora, en los metales de transición en general los metales ya del grupo 11, que se incluye la plata, el oro, eh, estos números de oxidación ya son más variados. Ya pueden ir desde más 1, más 2, más 3, más 4, incluso llegando hasta valores de más 7, como lo es en el caso de manganeso. Ya en metales de transición, el número de oxidación es mucho más variado. Pero hay algunos grupos, por ejemplo, del zinc y el cadmio, que si nosotros volvemos rápidamente a la tabla periódica, el zinc y el cadmio están acá, ellos con la capa D llena tienden solamente a ceder los dos electrones de la capa S, ¿ya? Y quedan con su capa D llena. Con la capa D llena es un poco más difícil sacarle electrones. Entonces, en el caso del grupo 12 de zinc y cadmio, ellos tienden a tener un estado de oxidación más 2. Ya el mercurio, que está un poco más abajo, él tiene estado de oxidación más 1 y más 2. ¿Ya? Los del grupo 3, como es el caso del boro, ahí nosotros hay que recordar que tenemos una configuración electrónica S2P1, ¿ya? En el caso de cuando sea posterior al tercer grupo, pasa lo mismo, que la capa 3D queda llena o la capa 4D queda llena, entonces ellos tienden a ceder los electrones de la capa S y P, quedando con un estado de oxidación más 3. Ya ese es el estado de oxidación más común.
Ahora, en el caso ya en adelante de carbono, silicio, que es los grupos más adelante, ellos ya tienden a tener estados de oxidación más variados dependiendo de los enlaces que ellos formen. ¿Se acuerdan de hibridación? Ahí ellos van a formar distintos enlaces y pueden tener más de un estado de oxidación también. Incluso carbono puede tener estados de oxidación positivo o negativo dependiendo con quién forme los enlaces. ¿Ya? En el grupo del nitrógeno, generalmente ellos tienden a tener una carga -3, pero también existen compuestos de fósforo que también tienen +3 o +5. Ya son números de oxidación más variados. El oxígeno en general, este se ocupa como estándar porque la gran parte de sus compuestos oxigenados, él presenta un estado de oxidación 2-, ¿ya? Que es cierto, nosotros vimos por tabla periódica, después él con dos electrones, perdón, queda con configuración electrónica de gas noble, ¿ya? Pero también vamos a ver algunos ejemplos que tiene estado de oxidación -1, ¿ya? Ahora, más abajo en la tabla periódica de ese grupo se lee azufre, selenio, telurio, ¿cierto? Ya tienen estados de oxidación más variados igual que polón, ¿ya? Por último, los halógenos, en general, ¿cierto? Nosotros los conocemos con un estado de oxidación más característico como -1, ¿cierto? Porque ganan un electrón para poder convertirse en gas noble, pero nosotros vimos que los elementos que están más abajo en la tabla periódica, debido a su diferente disponibilidad de orbitales, ellos tienden a tener diferentes estados de oxidación, ¿ya? Esto en general es súper útil, chicos, y lógicamente, como yo hice un análisis detallado, depende de la posición en la tabla periódica y sus características, el estado de oxidación más estable o más común que ellos presenten. Ya, lógicamente, aquí hay muchas opciones y en ese caso vamos a ver que analizando la fórmula del compuesto, nosotros podemos deducir el estado de oxidación en el que se encuentra el metal. ¿Ya? En cuanto a sustancias simples, se consideran que son sustancias simples aquellas que están constituidas por átomos de un solo elemento. ¿Ya? Y aquí vamos a ver ya dos nomenclaturas tradicionales. La IUPAC, que en general es la más sistemática, y la tradicional, que en general como uno habla en el laboratorio, porque no siempre uno habla de forma tan sistemática. ¿Ya? Por ejemplo, las moléculas diatómicas que nosotros analizamos, ¿cierto? A lo largo del curso tenemos el hidrógeno, que es el más simple, y en la fórmula IUPAC o sistemática, acá es interesante de que cada uno de sus nombres comienza haciendo referencia al subíndice que tenemos, vale decir al número de átomos que nosotros tenemos presente en la molécula, ¿ya? Como en este caso estamos hablando de una molécula diatómica, presenta 2 átomos de hidrógeno, su nombre sistemático va a ser di, por el número de átomos que hay, y luego sería el elemento, ¿ya? Entonces sería dihidrógeno. Ahora en forma tradicional, normalmente este prefijo se elimina, ¿ya? Estos prefijos vienen del griego, que también los vamos a detallar más adelante porque los vamos a tratar de recordar, ¿cierto? Van desde uno, que es mono, después viene di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, y bueno, la lista continúa, pero ahí ya es menos común encontrar compuestos con tantas unidades, ¿ya? Los más comunes, lógicamente, nosotros nos vamos a abarcar acá abajo, y siguen todos la misma forma, ¿ya? Por ejemplo, otro que es el flúor, ¿cierto? Que nosotros lo analizamos que era uno de los sistemas diatómicos, al tener dos nuevamente átomos, el nombre es difluor, ¿ya? Dicloro, dibromo, diyodo, dioxígeno, y aquí ya empieza la diferencia. Este es otro compuesto que nosotros vimos a lo largo de las explicaciones, ¿cierto? Dentro de lo que eran los alótropos de oxígeno. Y aquí nosotros hacemos énfasis al número, al subíndice que está acá. Entonces, este oxígeno común, que es el que nosotros respiramos, entonces dioxígeno.
¿ya? Y en su forma tradicional es oxígeno, ¿cierto? Ahora, este O3, que nosotros conocemos generalmente como ozono, en el nombre sistemático IUPAC, entonces sería trioxígeno, ¿ya? El azufre en general tiene varias formas de encontrarse. Una de ellas es octaazufre, ¿ya? Esto se debe a que en su estructura la unidad mínima que representa este sistema está constituida por 8 átomos de azufre, ¿ya? Esos 8 átomos de azufre son la unidad mínima para formar el octaazufre, y que lógicamente en forma tradicional nosotros simplemente lo llamamos azufre, ¿ya? Otro ejemplo también es el fósforo. Acá nosotros tenemos un subíndice 4, entonces sería tetra, y luego el elemento del cual nosotros estamos haciendo referencia, fósforo. Ya tradicionalmente uno lo llama cuando está en su estado elemental o como moléculas simples, sustancias simples, si está constituido por uno, normalmente se le llama por su nombre nomás, hidrógeno, flúor, cloro, excepto cuando ya tengamos diferenciaciones acá como los alótropos de oxígeno, donde algunos tienen nombres tradicionales diferentes, ¿ya? Los gases nobles hay que recordar de que son monoatómicos y por lo tanto su nombre es tal cual, helio, neón, argón, criptón, xenón y no me acuerdo el nombre de R, ¿ya? Los metales se representan entonces mediante símbolos sencillos, que es lo que nosotros tenemos en la tabla periódica. Y como yo les decía, los prefijos que nos indican el número de átomos que constituyen la molécula. Entonces, primero, analizar cómo escribir la fórmula de un compuesto, ¿ya? La fórmula de un compuesto, en general ahora pasamos a los compuestos binarios. Bi vale decir que están formados por dos elementos, y nosotros tenemos que tener una forma sistemática de qué ponemos primero, el azufre o el cobre, ¿ya? Y en la fórmula, se pone primero el elemento menos electronegativo y segundo el más electronegativo. Por ejemplo, en los óxidos nosotros siempre tenemos que el oxígeno, sabemos que tiene una electronegatividad superior a los metales, siempre se escribe el metal y luego el oxígeno, ¿ya? Y aquí está el juego de que hablábamos de combinación de más con menos, ¿ya? En los compuestos binarios en formas simples se intercambian los números de oxidación, ¿ya? Pero lógicamente prescindiendo del signo, ya que estamos hablando de cantidad de átomos que hay presentes en la molécula. Lógicamente eso no puede tener un valor negativo, un subíndice de acá abajo jamás va a tener signo, ya que esto hace referencia a número de átomos presentes. Acá arriba como superíndice, lógico podemos tener valores positivos como negativos, ¿ya? Entonces, para formar a un compuesto binario, lo más simple es el intercambio de números de oxidación. Por ejemplo, en el sulfuro de cobre, el cobre tiene un estado de oxidación más 2, el azufre tiene estado de oxidación más 2, se combinan quedando cobre 2, azufre 2, ¿ya? En el caso del óxido de aluminio, se mezcla el aluminio más 3, este 3 pasa a oxígeno, y este estado de oxidación menos 2 de oxígeno pasa a aluminio, ya quedando aluminio 2, oxígeno 3 como la fórmula de este compuesto. Y es importante que siempre que sea posible se simplifica. Ya yo este compuesto yo no lo puedo escribir como Al4 o 6. Ya la forma correcta tiene que ser la mínima combinación de los elementos. Ya vamos a ver como siempre que en toda regla hay algunas excepciones, pero en los compuestos binarios formados de forma simple, siempre vamos a notar la mínima combinación de átomos que están presentes en la molécula. Eso es importante destacar, que están presentes en la molécula. Ya, por ejemplo, en este compuesto, H3PO4, aquí nosotros tenemos 3 átomos de hidrógeno, tenemos 4 átomos de oxígeno que están
pelotitas grises y el fósforo central. Ahora este es un compuesto ternario, se llama ternario porque hay 3 tipos de elementos, ¿ya? Pero hacemos énfasis a que los números que existen acá representan la molécula, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se lee? O en realidad la nomenclatura, acá pasamos a ver cómo se llaman los compuestos. En general el compuesto se lee al revés, de derecha a izquierda, ¿ya? Por eso yo llamaba a este compuesto que se escribe cobre-azufre, pero en general yo lo llamo sulfuro de cobre 2 o sulfuro cúprico. Ya, ahora vamos a pasar a ver cómo yo sé cuándo poner este subíndice, ¿ya? Eso depende de los estados de oxidación. Alison. Profe, como acotación, también en el libro salía que se nombra primero el halógeno y después el metal. Sí, es lo mismo, estamos hablando, si tú escribes un metal con un halógeno, tú lo pones por electronegatividad, lógicamente el halógeno tiene mayor electronegatividad, así que iría a mano derecha y se sigue la misma regla, ¿ya? Más adelante vamos a ver los compuestos con halógeno, pero en el fondo estamos siguiendo la misma regla que yo estoy dando acá. Primero se pone el compuesto, el menos electronegativo a la derecha, por ejemplo, un cloruro de cobre. El cloruro de cobre es CuCl2. Ya se escribe primero el menos electronegativo, que es Cu, después viene el halógeno, cloruro, y se lee de la misma manera, cloruro de cobre. Ya es la misma regla que estamos diciendo. Y aquí en general, como les decía, vamos a ver que depende del estado de oxidación que tenga y cuántos estados de oxidación tenga el cobre, cómo yo voy a aprender a ver esta terminación que tiene la nomenclatura. ¿Ya? En general, existen 3 tipos de nomenclatura que vamos a ver. Una es la sistemática propuesta por la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que en general lógicamente viene la sigla de su nombre en inglés, ¿ya? Esa es la sistemática que vamos a ver. Existe la nomenclatura también de stock, ¿ya? Que esta hace mención a los estados de oxidación que tiene cada elemento presente en el compuesto, y en general la tradicional, que es la que ya estábamos pinceleando nosotros en un comienzo, que es el sistema más antiguo en general. A medida que se iban conociendo los compuestos, se iban nombrando de alguna manera. Ya, así que en general nos vamos a basar en estos 3 métodos de nomenclatura. En compuestos binarios, mediante la nomenclatura sistemática o la nomenclatura IUPAC, ya ustedes tienen que asociar de que si alguien les pide nombrar un compuesto en una evaluación mediante la nomenclatura sistemática, o le pueden decir nomenclatura IUPAC, ustedes tienen que seguir este protocolo, ¿ya? Entonces, en general, la nomenclatura IUPAC consiste en la utilización de prefijos numerales griegos, que es lo que yo les indicaba anteriormente, para indicar el número de átomos de cada elemento presentes en la molécula, ¿ya? Aquí está en general lo mismo que yo les detallaba: mono para uno, tri para dos, tri, tetra, penta, hexa, hepta, y la lista lógicamente sigue. El único que se puede omitir, lógicamente, es el mono, ya que si yo estoy nombrando un elemento en un compuesto, asumo de que mínimo hay un átomo de ellos. Si hay más de uno, dos en adelante, yo lo destaco mediante el prefijo correspondiente, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos sencillos. Acá entonces nosotros, como el método es sistemático basado en el número de átomos, y dijimos que se leía de derecha a izquierda, yo parto primero con el oxígeno. ¿Cuántos hay? 5. Si yo veo 5, penta. Penta, óxido, porque es de oxígeno, pentaóxido, de, ¿cuántos átomos de cloro hay? 2, dicloro, ¿ya?
pentaóxido de dicloro. A veces también lo encuentran en literatura de que esta combinación de dos letras también se puede omitir y queda como pentóxido de dicloro. Ya eso es normal, son dos nombres equivalentes, por si lo encuentran en alguna literatura. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos énfasis al número de átomos que hay y vamos leyendo de derecha a izquierda. Por ejemplo, este otro compuesto, acá solamente hay uno. Y aquí es la regla que yo le hacía mención al principio. Si es uno y nada más, este se puede omitir, ya que si yo digo sulfuro, se asume de que el azufre está presente en el compuesto. Y si no digo prefijo, asumo de que hay solamente uno. ¿Ya? Entonces sería sulfuro de dihidrógeno. ¿Ya? Sulfuro de dihidrógeno. Por último, acá tenemos un compuesto formado por hidrógeno y silicio. Tenemos 4 átomos de hidrógeno, entonces tetrahidruro de silicio. ¿Ya? Entonces la nomenclatura sistemática IUPAC hacemos el mayor énfasis haciendo mención a el número de átomos presentes en cada molécula. ¿Ya? En cambio, en la nomenclatura de Stock, en esta en general es más sencillo porque consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del elemento. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso es un óxido de cobre y aquí hacemos el cálculo de estados de oxidación. Yo les comentaba al principio de que el oxígeno en casi todos sus compuestos, sobre todo en los óxidos, tiene estado de oxidación -2. ¿Ya? Todas estas sales, si no les ponen un subíndice acá, se asumen como compuestos neutros. Entonces, si este oxígeno es un -2, el cobre tiene que neutralizar ese -2 para llegar a 0, entonces el cobre tiene un estado de oxidación +2. ¿Ya? Y su nomenclatura de Stock, entonces, óxido de cobre 2. ¿Ya? Por ejemplo, en el óxido de hierro, lo mismo de derecha a izquierda, óxido de hierro, y ahora hacemos el cálculo. Nosotros hablamos anteriormente del intercambio de valencia, de número de estado de oxidación, perdón. Entonces, si el oxígeno le aporta un -2, el hierro le aporta un +3. Ya, esa es una de las metodologías de verlo. O lo otro, yo hago la suma como corresponde. Cada oxígeno tiene estado de oxidación -2. Si yo multiplico -2 por 3, los oxígenos me aportan un -6. ¿Ya? Ahora, yo tengo 2 átomos de hierro que deben neutralizar ese -6. Entonces, cada átomo de hierro me debe aportar un +3. ¿Ya? Aquí yo, si les acomoda más, ustedes se pueden plantear lógicamente la notación simple o una ecuación sencilla para poder despejar el estado de oxidación. ¿Ya? Es lo mismo. Y así ustedes estiman el estado de oxidación. Ahora, si el elemento tiene un estado de oxidación único, como hablábamos los del grupo 3A, en general ese grupo tiende a tener un estado de oxidación +3, es único, entonces acá eso se puede omitir, ya quedando simplemente como óxido de aluminio. Aquí pasa lo mismo, tenemos 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de aluminio, ocurrió el cambio de estado de oxidación que mencionaba, ¿ya? Si ustedes le ponen óxido de aluminio +3, entre comillas es un poco redundante porque se sabe de que el aluminio, su estado de oxidación único es +3, ¿ya? Pero si lo menciona, está bien. Ahora, en la nomenclatura tradicional, que es la más antigua, según lo que nosotros estábamos hablando, en este se consiste en añadir una terminación, un sufijo, que depende del estado de oxidación del elemento con que forma el compuesto. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos que ir listando las posibilidades de estado de oxidación
que tiene cada uno de los elementos. Nosotros vimos de que hay elementos que tienen solamente un estado de oxidación, hay elementos que tienen 2 estados posibles de oxidación, hay otros con 3, 4 y así en adelante. Ya nosotros vamos a analizar los más sencillos, entre comillas, que son los más comunes, llegando hasta 4 posibilidades de números de oxidación. Entonces acá, en realidad es terminación y comienzo de la palabra, porque vamos a ver que cuando hay más estados de oxidación, se debe poner tanto un prefijo como un sufijo. ¿Ya? Entonces, cuando hay nada más que un estado de oxidación, el compuesto termina en ico. ¿Ya? Si tiene 2, se mantiene de que el mayor es ico, siempre el estado de oxidación mayor termina en ico, y el estado de oxidación menor termina en OR. ¿Ya? Entonces, si tenemos 1, simplemente predomina el ico. Si tenemos 2, es ico el mayor, oso el menor. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos 3, aparece este prefijo hipo. ¿Ya? Y partimos con el menor. Entonces se agrega un nivel al menor sistema. Entonces quedando hipo, oso, la intermedia quedaría solamente con oso y la mayor con ico. ¿Ya? Y por último, si tenemos 4 estados de oxidación, se agrega el prefijo per cuando tengamos 4 estados de oxidación posibles. ¿Ya? Esto yo sé que es un poco latoso en general porque es simplemente memorizar las opciones. ¿Ya? Esto no hay mayor ciencia detrás, sino que como al ser un sistema antiguo, ellos fueron postulando distintas reglas simplemente para poder nombrar los compuestos. Entonces estas son reglas impuestas. ¿Ya? Pero acá tenemos una tabla resumen, por ejemplo. El hierro tiene estados de oxidación más comunes, más 2 y más 3. ¿Ya? Tiene 2 estados de oxidación. Entonces, como nosotros veíamos, 2 estados de oxidación era oso o hijo. ¿Ya? Estamos hablando de un óxido. Si es el menor estado de oxidación, el elemento es hierro, pero sus compuestos se nombran como con F, con ferro. ¿Ya? En nomenclatura tradicional. ¿Ya? Entonces, un óxido ferroso, porque acá tiene su estado menor de oxidación, óxido ferroso. ¿Ya? En cambio, cuando pasa a ocupar su estado de oxidación más 3, la terminación pasa a ser hipo. ¿Ya? Entonces, un óxido, porque está formado por oxígeno, ferro o fer, porque está formado por hierro, y la terminación ferroso, estado de oxidación más 2, férrico, estado de oxidación más 3. ¿Ya? Ahora, si nosotros hacemos la comparación de los 3 sistemas, nosotros tenemos la sistemática, o vale decir la UPAC, que nosotros hacíamos énfasis a el número de elementos que estaban presentes. Puede nombrarse o no este mono, nosotros eso ya lo dijimos. Entonces, en este caso es monóxido de hierro. Hay un óxido por cada hierro. ¿Ya? En nomenclatura de Stock, entonces, donde se hace énfasis al estado de oxidación, este compuesto es un óxido de hierro y como tiene estado de oxidación más 2, se dice óxido de hierro 2. ¿Ya? En este caso, nosotros ya analizamos, es un óxido férrico, ICO, porque tiene su estado de oxidación mayor posible, tiene más 2 y más 3. En la nomenclatura de Stock, entonces, como tiene su estado de oxidación más 3, se dice óxido de hierro 3. Y en la nomenclatura sistemática, acá como nosotros hacemos el cambio de estados de oxidación, y acá no hay forma de simplificar, entonces su formulación mínima es 2 átomos de hierro, 3 átomos de oxígeno, y por sistemática, por UPAC, nosotros tenemos 3 átomos de oxígeno, o sea, sería un trióxido de dihierro. ¿Ya? Otro caso un poco más complejo, por ejemplo, el cloro, que el cloro en general acá, como vemos, tiene 4 posibilidades de estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7.
Entonces nosotros vamos a recordar primero la tradicional cuando teníamos 4. Hipo, oso, oso, ico, per, ico. ¿Ya? Y estas reglas se respetan de la misma manera. Por ejemplo, en el cloro tenemos hipo, cloroso, ¿ya? Todos son un anhidro, son un óxido. Anhidro es porque en ese tiempo no tenía átomos de oxígeno ni moléculas de agua en el sistema, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos de anhidro, hipocloroso porque tiene el menor estado de oxidación, cloroso, clórico o perclórico, ya dependiendo del estado de oxidación, ordenados de menor a mayor. En la nomenclatura de Stock, entonces, como todos los compuestos están formados simplemente por oxígeno y cloro, cuando están formados por oxígeno se denominan óxidos. Entonces la nomenclatura de Stock simplemente es óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. ¿Ya? Esto es un poco más sencillo. Pero como ustedes ven, están ordenados de la misma manera y la regla se cumple. ¿Ya? Y en la nomenclatura sistemática o de UPAC, entonces es un óxido de dicloro, un trióxido de dicloro, pentaóxido de dicloro, heptaóxido de dicloro. ¿Ya? Estos son otros nombres, pero que en verdad no los vamos a ocupar. ¿Ya? Ahora, por último, Seba. Ah, profe, en las nomenclaturas, ¿cuál deberíamos usar? ¿O cualquiera, da lo mismo? Justamente tiene que aprender a ocuparlas todas. Ahí, En general, la tradicional está quedando en el pasado, para ser más honesto, ya nadie se rige por hipocloroso o perclórico, sino que esa es como la nomenclatura tradicional que uno a veces cuando habla con compañeros en el laboratorio, uno pide un ácido perclórico o por nombres que vienen así, ¿ya? Pero en general en ciencia todo ahora está enfocado a la nomenclatura de stock o en general a la IUPAC, ¿ya? mm, Pero en general tiene que aprender a leerlas todas, más que nada, porque esto le indica el estado de oxidación de los elementos que forman y eso define en parte sus propiedades también. claro. Pero en una prueba, por ejemplo, si le tengo que responder con alguna nomenclatura, le puedo responder con cualquiera. Normalmente si le piden la nomenclatura de un compuesto, le van a indicar qué tipo de nomenclatura quieren que ocupe. Ah, ya. Muchas Ya gracias, se le profe. puede decir qué nombre YUPAC tiene este compuesto o qué nomenclatura de stock propone para tal otro. Eso se le debería especificar. Pero, Gracias. profe, Dígame. no todos tienen nomenclatura sistemática de stock, po. Por eso, Hay algunos que son los que son excepciones y que no tienen de eso, pero sí tienen nomenclatura tradicional, tengo entendido yo. por eso dependerá de cada compuesto, pero siempre que se le indique, si le piden nomenclatura sistemática es porque existe. Si no, pero lógico, hay compuestos, pero eso ya es más antiguo. Yo creo que no exista una nomenclatura UPAC o de esto, que es raro, ¿ya? Pero siempre que se le piden una evaluación o se le... En general, esto se ocupa en dos sentidos, ¿ya? En la evaluación, yo le puedo, en general, se les puede dar el nombre para que ustedes postulen los reactivos que correspondan, ¿ya? Esa es una de las formas más utilizadas de la nomenclatura en evaluación, en realidad. Ya que dentro del encabezado yo no le voy a decir agua más ácido clorhídrico como la fórmula para que usted sepa cómo reaccionan y qué se puede formar, ¿ya? Sino que yo le puedo dar las diferentes nomenclaturas como corresponden para que usted plantee los reactivos y de ahí en adelante haga el ejercicio. ¿Ya? Ahora ejercicios más simples, como dicen los chicos, puede ser que yo le dé una fórmula simple, por ejemplo el Cl2O5, y yo le digo, deme la nomenclatura sistemática y de stock, por ejemplo. ¿Ya? Pero por eso en general tienen que saber en qué se basan los tres tipos de nomenclatura. ¿Ya? Esa es la idea de hoy, o de este capítulo en general. ¿Ya?
yo creo que para ir cerrando, ya son las 12:45, vamos a terminar con esta clasificación antes de que mañana pasemos a describirlas todas, ¿ya? En general, en los compuestos binarios, nosotros vamos a ver de que se clasifican principalmente en óxidos o peróxidos si es que están formados por oxígenos, hidruros si es que está hidrógeno formando parte, o en general otros compuestos que están formados por halógenos y metales. Otros sistemas en general tienden a formar sales neutras, ¿ya? Vamos a ver mañana de que los óxidos, dentro de ellos se pueden clasificar como óxidos básicos o óxidos ácidos, dependiendo su reactividad en agua, ¿ya? Los peróxidos en general no los vamos a abarcar. Yo hice una lista acá de peróxidos comunes que se pueden encontrar. Y los peróxidos son un caso excepcional donde el oxígeno forma parte, pero con estado de oxidación -1, ¿ya? Y en general en la estructura del compuesto se caracteriza porque hay un enlace oxígeno-oxígeno, ¿ya? Esos son compuestos más simples en realidad, que más allá de eso, de que oxígeno tenga estado de oxidación -1 y en la molécula exista un enlace oxígeno-oxígeno, no hay mucho más que decir, ¿ya? Están los hidruros, que lógicamente vamos a ver hidruros metálicos o hidruros no metálicos, y esto define en general sus propiedades. Ya por eso yo le decía, vamos a hacer menciones a cuando están formados con metales o no metales, y eso define sus propiedades, para que recordemos la tabla periódica, ¿ya? Y finalmente vamos a ver algunas sales, ¿ya? Así que chicos, siendo las 12:46, yo no quiero pasarme a interrumpir las actividades que tengan en otras asignaturas, así que vamos a hacer el corte de la sesión acá, ¿ya? Así que, bueno, eso no sé qué estaban hablando en el chat en realidad. Alguna nomenclatura yo para qué especial. Así que mañana continuamos. Javiera Dubo, Profe, yo tenía una duda, dígame. que lo que pasa es que no entendí cómo se saca el número romano en la nomenclatura de stock. Ya, veámoslo de inmediato. Esta parte. Ya, mira. Nosotros tenemos como base, entonces, nosotros tenemos algunas referencias, ¿ya? El oxígeno, que tiende a ser siempre -2, el hidrógeno, que tiende a ser siempre +1, ¿ya? Entonces, en función de eso, por ejemplo, tú puedes ir calculando, ¿ya? No sé qué pasó con la configuración, honestamente, no he pillado para rayar hoy. No sé qué pasó, ¿ya? Entonces, por ejemplo, partamos por acá arriba, que es más sencillo. El oxígeno, si tiene carga -2, ¿Ya? ¿cuánto tiene que ser el hierro para que el compuesto sea 0? ¿+2? Y de ahí sale el 2 romano, ¿Ya? ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, el de cloro, estamos viendo, ¿ya? Óxido de dicloro. Si el cloro tiene estado de oxidación -2, Ujú. y hay 2 cloros, ¿qué estado de oxidación tiene cada cloro? Si este es -2. En el fondo, tu ecuación básica sería -2 más 2x igual a 0. ¿Me entiendes? Ujú. Déjame ver si puedo hacer otra cosa, ¿ves? O sea que el número romano sale de lo que me falta para neutralizar al elemento que está más a la derecha. Claro, mira. Cloro 2. Acá voy a hacer una pizarra en blanco. Los subíndices, lógicamente, lo vamos a omitir, ¿ya? Hierro 2 o 3. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer estos ejercicios básicos, ¿ya? Oxígeno tiene carga -2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ya, entonces, ¿cuántos oxígenos hay? -2 por 1, Uno. ¿ya? Más 2, lo vamos a hacer ordenado mejor, ¿ya? Un átomo
por estado de oxidación más 2 átomos de cloro por un estado X que yo no lo sé, y eso tiene que darme 0, ¿ya? Entonces la ecuación es átomo por Edo más número átomo 2 por Edo 2, y eso siempre tiene que darte 0 porque es neutro, ¿sí? Ah, ya, ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces, esto te da menos 2 más 2x igual 0. Si yo paso el menos 2 al otro lado, te queda 2x igual 2. Ujú. X igual 2 dividido 2, x igual 1. Y ese 1 es el número romano que va al lado. Exactamente, porque acá yo estoy calculando el estado de oxidación del segundo átomo. ¿Ya? Ah, ya. Ahora sí Por entendí. ejemplo, hagamos este último. ¿Ya? Acá mantenemos la misma regla. Entonces, número de átomos de oxígeno, Javi. 3 Estado de oxidación del oxígeno. menos 2. Ok, más número de átomos de hierro. 2. 2 por un estado de oxidación que yo no conozco. Ujú. Y eso da 0. Sí, 3 por menos 2, menos 6. menos 6, más 2x igual 0. ¿Estamos Ujú. bien? Sí, 2x igual a 6, x igual a 3. 3. Ok, veamos la tabla. F2 o 3, nosotros, ¿cómo escribirías este compuesto? Entonces sería un óxido, Óxido de hierro 3. óxido de hierro 3. Veamos si es verdad. Óxido de hierro 3. ¿Viste? Facilito. Ah, ya, ya. Ahora sí entendí. Súper. Gracias, profe. Gracias a usted, Javi, por su duda. Ya, en general, eso de la igualdad de mi ecuación que yo acabo de plantear, lógicamente yo los planteé igual a 0 porque nunca, todas las moléculas que estaban ahí eran neutras. Ya si me hablan de un ion, un catión o otro elemento que tenga cargado, entonces yo tengo que hacer la misma ecuación, pero igualando a la carga que tenga el ion. ¿Ya? Eso es lo único. Lógicamente acá como era moléculas neutras, igualé a 0. ¿Ya? ¿Más dudas? Seba, ¿tienes la manito de arriba o eso era de delante? Ah, no, era de delante, perdón. Ya se evita. Chicos, más dudas, cualquier cosa, de todas maneras seguimos mañana, así que si tienen dudas, mañana vamos a terminar de ver esto de nomenclatura. ¿Ya? Así que muchas gracias, chicos, por la asistencia. Que tengan un muy buen día. Cualquier cosa, hablamos.